díganme ustedes acá, ¿cuántos nodos tenemos? 4, ¿cierto? Nodo de tierra nos quedarían 3 nodos, ¿cierto? Porque el cuarto es de tierra, el cuarto no lo consigo. Tenemos nodo 1, nodo 2, nodo 3. ¿Se acuerdan lo que dijimos cuando teníamos una fuente en un nodo y un nodo de no referencia? Se asigna el voltaje. Por lo tanto, piensen lo siguiente, y esto para que ustedes después lo analicen. Tenemos esa fuente, por lo tanto B1 ¿cuánto vale? 24. Tenemos esta fuente, B3 ¿cuánto vale? 4 y 0. Aquí tenemos un nodo incógnito, ¿cierto? E y 0 que sería incógnito. Si se dan cuenta, cuando utilizamos el método de mallas hicimos 3 ecuaciones y 3 incógnitos. Si utilizáramos nodos en este problema, ¿cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tendríamos? En teoría tendríamos una incógnita, que sería B2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque B3 va a estar dada por I0. Esa fuente vale 4 por I0, ¿cierto? ¿Cuánto vale I0 por nodo? B1 menos B2 partido de 10, pero B1 vale 24, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la única incógnita que yo tengo en ese circuito si lo hiciera por nodo? B2. ¿Ya lo ven? Así como más o menos. Entonces, la otra vez me preguntaron, ¿cómo sé yo cuál método es mejor que otro? No hay un método mejor que otro. No hay un método más rápido que el otro. No hay un método más fácil que el otro. Todo va a depender, por lo general, de la cantidad de incógnitas que ustedes tengan en el sistema de ecuación. De eso va a depender si es más largo o más corto el problema. En este caso, planteamos mallas y a veces muchos se casan con las mallas y las mallas. Pero acá nos demoramos en hacer todo esto, nos habremos demorado, no sé, 5 minutos quizás, pero después tenemos que resolver esto, el 3×3, ¿ya? Y empezar ahí a meter manos. Y la probabilidad de equivocarnos acá es bastante más grande que si resolvemos un sistema de ecuaciones de una incógnita, que sería en este caso B2, ¿ya? Entonces después ustedes en su casa hagan el ejercicio, ¿ya? Y identifiquen ustedes mismos, digan cuántas mallas tengo, tantas, cuántos nodos tengo, tantos. ¿Qué quizás podría resultarme un poquito más rápido de hacer, considerando de que vamos a hacer una prueba, ¿no es cierto? Nos interesa hacerlo rápido y hacerlo bien. Entonces, eso es como entre comillas un pequeño tip para que ustedes trabajen en su estudio, trabajen en eso, ¿ya? De todas formas, yo les dejo claro de que por ahora lo que a mí me interesa es que sepan utilizar los métodos, ¿ya? El que ustedes elijan, a mí me es irrelevante mientras lo sepan usar y mientras lo hagan bien, ¿ya? Si ustedes tienen el circuito y prefieren usar mallas y lo hacen bien, no hay problema, ¿ya? Yo no les digo, usen este caso tal cosa, usen este otro, no. Los dos métodos son totalmente válidos, los dos métodos se los enseñamos para que ustedes hagan un análisis de circuitos bien, ¿ya? El cual ustedes van a usar, bueno, puede que la otra les digamos cuál usar, como puede que no, ¿ya? Y ahí es cuando ustedes quizás tengan que decidir, ¿ya? A la vez como una malla así como dividida, ¿es mejor ocupar como el método de nodo o igual va a depender de cada circuito? Depende. Y de ahí te voy a explicar por qué. Porque primero vamos a ver el caso particular de las mallas y les voy a explicar por qué depende. ¿Sí? Si con la malla se acuerda muy bien y con los nodos voltaje, ¿qué situaciones pueden ser una mejor que otra si dan resultados diferentes? ¿Cómo? Y con las mallas sacamos corriente y con los nodos voltaje. ¿Y por qué unas situaciones pueden ser mejor una que otra si dan resultados diferentes? No necesariamente va a ser una mejor que otra. Como les digo, una puede resultarles más rápido que otra, pero no mejor. Si los resultados siempre, claro, van a ser diferentes en el sentido que uno te va a dar un voltaje y otro te va a dar una corriente.
pero como estamos trabajando con pura resistencia, la relación entre voltaje y corriente está a través de una resistencia. Entonces al final, si tú sacas corriente y quieres obtener un voltaje, R por I. ¿Ya? O si que quieres obtener, por ejemplo acá mismo, si yo quiero sacar el voltaje acá, obtengo la malla, ¿cierto? La corriente va a ser, la corriente por la resistencia va a ser el voltaje, ¿cierto? Claro, quizás me doy más pasos, pero llego al objetivo. Si yo sacara el voltaje en los nodos, voy a tener el voltaje en el elemento, quizás va a ser más rápido. O sea, no es que un método sea mejor que el otro. Ya puede que a veces te salga más rápido uno o más rápido otro, independiente de la variable que tengas. ¿Ya? Eso ya es un tema a debatir mucho rato. Así que pueden ocupar cualquiera. ¿Ya? No se compliquen con eso. Ya, el primer caso particular, ¿no? ¿Se acuerdan de que, bueno, en los nodos teníamos dos casos particulares, ¿cierto? Que era un nodo, cuando teníamos una fuente entre un nodo de no referencia y un nodo de referencia, era un caso, y el otro caso cuando teníamos una fuente entre medio de dos nodos que no eran referencia, ¿ya? Ahora vamos a tener dos casos también. El primer caso va a ser cuando tenemos una fuente en un solo lazo o en una sola malla, ¿ya? Ahora el análogo va a ser mallas como lo eran con nodos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una fuente que pasa por una sola malla, ¿ya? El valor de la malla va a estar dado por el valor de la fuente. O sea, aquí yo tengo una malla y una fuente en esa dirección, por lo tanto, I1 va a tener el valor de la fuente, ¿ya? Sí o sí, siempre es así, ¿ya? Eso es un caso particular. Eso es cuando pasas por una sola malla, ¿ya? Y eso tienen que tenerlo en consideración. Si pasa la malla, una sola malla, pasa por una fuente de corriente, el valor de la malla ya está definido por la fuente de corriente, ¿ya? Por eso, por ejemplo, si yo aquí les pusiera una fuente de corriente y una fuente de corriente, ¿qué método, o sea, es relevante el método ahora? Cambia totalmente el problema, porque ahora la malla esta que está acá, I1, voy a conocer su valor, que va a ser el valor de esa fuente. El I3 voy a conocer el valor, que va a ser el valor de esa fuente. Por lo tanto, nuevamente voy a tener una ecuación y una incógnita que va a ser la que va a estar dada por I2, ¿ya? O sea que yo al cambiar estas fuentes de voltaje, que originalmente cuando eran voltajes teníamos los voltajes de nodo dados, ¿cierto? Pero ahora si yo las cambio por fuentes de corriente, la corriente va a estar dada por esa fuente de corriente, por lo tanto la única incógnita que me va a quedar va a ser la I2, ¿ya? Ahí me cambia totalmente el problema. Y la elección del método también me va a cambiar totalmente, porque ahí una ecuación incógnita. En cambio, si yo quisiera usar nodos ahí ya tendría todas las ecuaciones. Se me dio vuelta el problema. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? Si la
fuente de corriente la de 4 estuvieran en la resistencia de 4 arriba. ¿Ahí? Y 1 y 3, o sea, y 2 y 3 tendrían la misma corriente. No. Ese es otro caso particular que lo voy a explicar ahora. ¿Ya? Y es cuando una fuente comparte dos mallas. En este caso es el caso particular 1 primero, que es cuando una fuente comparte solo una malla. ¿Ya? Ahora voy a pasar a explicar el otro. Ahora, antes de eso, si yo tengo esto definido de esta forma, I1, ahora la malla está al revés en función de la fuente, ¿ya? Por lo tanto, I1 va a valer menos 5. ¿Ya? Este es el primer caso particular. Y fíjense bien, es una fuente, ¿ya? Con una malla pasando por esa fuente, ¿ya? Ni 2 ni 3, solo una, ¿ya? Solo en ese caso pueden definirlo así, ¿ya? Ya, chiquillos, ahora tenemos el segundo caso particular, ya que el que me estaba preguntando ya bastante recién. Tenemos una fuente de corriente presente en más de una malla, ¿ya? O sea, en este caso, una malla, una fuente de corriente. Y por la fuente de corriente no pasa ninguna otra malla. Ahora, si yo defino mis mallas en este circuito, voy a definir aquí I1, aquí I2 y aquí I3. ¿Ya? Si defino eso ahí, si se dan cuenta, esta es una fuente de corriente, ¿ya? Y esa fuente de corriente está compartiendo la malla I1 con la malla I3, ¿ya? Cuando eso ocurre, ¿ya? Y tengan en consideración en esto porque es importante, cuando eso ocurre se está generando una supermalla,
El mismo concepto que teníamos con el supernodo, pero ahora es una supermalla. Lo que tenemos que hacer cada vez que nosotros veamos una supermalla es, entre comillas, ignorar la rama donde se encuentra la malla, o sea, donde se encuentra la fuente de corriente y rodear todo el circuito sin considerar esa fuente. O sea, nosotros seguiríamos ahora un nuevo circuito, un nuevo lazo de esta forma. Así. ¿Ya? Porque estamos rodeando la rama donde se encuentra la fuente de corriente. ¿Ya? Y la rama se rodea completa, independiente de si tiene o no una resistencia en serie. ¿Ya? Eso es lo primero que se revisa. Vamos entonces a generar vamos a rodear todo eso donde se encuentra la fuente de corriente, ¿ya? Y esa va a ser nuestra supermalla. Por lo tanto, la supermalla va a tener una ecuación definida. ¿Cómo vamos a definir la ecuación de la supermalla? Vamos a ir siguiendo acá la línea azul, ¿ya? Pero vamos a ir respetando las corrientes que tiene cada malla. O sea, yo voy por acá, voy a tener primero menos 8, ¿ya? Menos 8, pongan más atención en esto. Menos 8 más R1 por I1 menos I2, I1 menos I2, ¿cierto? Seguimos rodeando acá, me toco con R3 más R3, pero en este caso R3 está por I3 menos I2, ¿ya? Porque esa es la supermalla. I3 menos I2, y luego acá R4 por I3, y eso es igual a 0. Esta es la ecuación de la supermalla, ¿ya? La que se encuentra rodeando todo lo que está alrededor de la rama del medio que nosotros ignoramos, ¿ya? O sea, en el fondo lo que ustedes tendrían que hacer es quitar esto, quitar la rama donde está la fuente de corriente y hacer alrededor, pero respetando las corrientes que nosotros tenemos en cada elemento, ¿ya? O sea, en cada malla que definimos. Entonces ahí generamos la ecuación de la supermalla. Fíjense bien, menos 8 R1 por I1 menos I2, ¿ya? Después seguimos por acá, R3, I3 menos I2, ¿ya? R4 por I3, ¿ya? Y ahí nos devolvemos, ¿ya? Sí. Profe, en el primer ejemplo igual había un circuito que habían dos lazos que compartían la misma fuente, pero la diferencia... Dos lazos que compartían la misma fuente. Pero la diferencia era que no tenía el R3 usado. ¿Ah, esto? ¿Así? Sí. No tenía esa. No tenía. Tiene que ser de corriente la... Sí. De corriente. ¿Ya? Tiene que ser de corriente. En mallas tenemos, entre comillas, los problemas con las fuentes de corriente. En nodo tenemos los problemas con las fuentes de tensión. ¿Ya? Sí. En I3 se queda la malla de ahí, pero... Bueno, en I2 queda la malla de ahí. Claro, nos falta ahora la otra Pero ecuación de la malla. la de I3 no quedaría lo mismo. ¿A dónde? Acá. Es que esta malla, esta supermalla, hace una malla común entre la I1 y la I3. Entonces solamente me va a generar esa ecuación, de la supermalla. La otra ecuación que voy a generar va a ser ahora la de la fuente de corriente, ¿ya? Yo sé de que la fuente de corriente me impone un valor de corriente en la rama, sí o sí. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente que pasa por ahí? 5, ¿cierto? 5 amperes. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿cuál es la corriente que va en dirección de 5? I3, ¿cierto? Y la otra, la que va contraria, es I1. Entonces ahí es donde yo genero la ecuación de la fuente. Y la ecuación de la fuente me va a quedar I3 menos I1 va a ser igual a 5. ¿Ya? Igual como cuando teníamos el voltaje en los nodos y decíamos el nodo mayor menos el otro, ¿cierto? O sea, era igual al voltaje de la fuente, lo mismo acá. Corriente, por lo tanto vamos a decir I3 porque va en la misma dirección y 1 va en la dirección contraria, por lo tanto tenemos
3 menos I1 es igual a 5. ¿Ya? Ahí tenemos una segunda ecuación. ¿Ya? Y ahora tenemos que igual sacar la ecuación de acá, porque esta ecuación no tiene nada que ver. ¿Ya? No tiene nada que ver con la supermalla. Así que saquemos esa ecuación. Me va a quedar R1 por I2 menos I1 más R2 por I2 más R3 por I2 menos I3 y eso es igual a 0. Y si se fijan, ahí tenemos nuestras tres ecuaciones con las tres incógnitas, ¿ya? La ecuación que me dio de la supermalla, ¿ya? La ecuación que me dio de la relación entre las corrientes que pasan por la fuente y la relación de la malla que me faltaba, ¿cierto? Que no tenía nada que ver con ninguna fuente, ¿ya? Ese es el procedimiento entonces. ¿Dudas? Analícenlo, léanlo, piénsenlo. Nuevamente les recuerdo, en el aula virtual hay un documento ya con todos los procedimientos a seguir tanto del método de nodos como del método de mallas. Así que si se les olvida algo lo pueden leer ahí. O si es que hay algo que yo dije que también se les olvidó, lo pueden leer ahí. ¿Ya? Aprovechen ese apunte porque está bien. Ahí está conmigo. Tengo pena para prueba, igual de que me la puedo. Si tú haces el método parte. Yo te recomiendo que hagas
Y esta va a salir menos 0. Siempre vamos saliendo. Y alguien que sea, no se haya notado, por si acaso. Después vemos si ocupamos de ya, chiquillos, hagamos ya, bien rapidito. Primero, vamos a encontrar la corriente que circula por ahí, ya, con el método de mallas. ¿Ya? ¿Por qué vamos a ocupar mallas? Aquí nos va a quedar bien rápido. Nos planteamos I1 y 2, ¿ya? Siempre vamos a tirar las mallas ahí, en esa dirección, ¿ya? Seguimos la malla, chicos, seguimos la malla y nos damos cuenta de que no tenemos nada raro en esta malla, ¿cierto? Así que vamos a hacer la ecuación. ¿Cómo me queda la ecuación de esa malla? La fuente de reacción, menos 10, 4 y 1, y 1 menos 5, ¿ya? Y eso es igual a 0, ¿ya? Ahora, la malla de la otra fuente, o sea, la otra malla. Planteamos la otra malla, ¿ya? Y cuando vamos recorriendo una malla nos damos cuenta que hay una fuente de corriente, ¿ya? Este es el caso particular 1, donde tenemos una fuente de corriente que solamente está en una malla. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer I2? Menos 5. I2 va a valer menos 5 amperes. ¿Ya? Vamos a reemplazar eso ahí. Una ecuación, una incógnita. 1 más 6 por 1 menos 6 por 5 más 5. ¿Ya? ¿Cómo me queda esto? 10 y 1. 6 por 5, 20. Menos 30, menos 40, 40, está bien. 6 por 5, 30. Ah, no, este es positivo. Me va a quedar positivo menos 20, 20. Entonces, ¿y 1 cuánto va a valer? 2. ¿Ya? No, es negativo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos I2 y 1. ¿Ya? Queremos poner I. ¿Cuánto vale I? I1 menos I2. Y eso es menos 2 más 5. menos 5 más 5. Y eso es ¿cuánto? 3 amperes. ¿Ya? Por lo tanto, con esto ya sabemos las corrientes que circulan por todo el circuito, ¿ya? Porque I1 me dice que hay menos 2, pero hay menos 2 en esa dirección, ¿ya? Menos 2 amperes, 3 amperes y menos 5, ¿ya? Así que ahí tenemos las corrientes por todas las ramas y por las mallas, ¿ya? ¿Tienen dudas con eso? ¿Preguntas? ¿Algo? Vamos a hacer el último ejemplo. Con el caso particular de la resistencia RC5, la corriente va a ser igual a la fuente de corriente que está abajo. Sí. No va a influir la corriente interna. No, recuerda de que la corriente, si la corriente que circula por acá es la corriente de la fuente, ¿ya? Por lo tanto yo I3 menos I1 es igual a toda la corriente que circula por ahí. Pero esa corriente que circula por ahí ya está definida. Y
vale 5 y la fuente de corriente te impone que vale ese valor. ¿Ya? Y como te impone que vale ese valor, me sirve esta ecuación que está acá. ¿Ya? De ahí se obtiene eso. La resistencia de 5 no te afecta en nada, porque la resistencia total serie va a tener sí o sí ese valor menor. ¿Ya? Entonces yo podría decir que la resistencia de 5 igual I3 menos I1 igual vale 5. ¿Ya? De hecho, hagamos ese ejercicio pero con número 1. Ustedes tienen claro que una cosa como esta es bastante probable que no salga en la prueba, ¿cierto? No sé, no he hecho la prueba todavía. No depende solo de mí, lamentablemente. Mira, la idea del taller es que el taller sea un nivel prueba, porque va a ser en el fondo una prueba que ustedes van a hacer de A2 a 3, ¿ya? Entonces, la idea es que obviamente ustedes se puedan ayudar entre ustedes para resolver esa prueba, ¿ya? Así que va a ser, obviamente, nivel prueba, ¿ya? Después la prueba la van a tener que hacer individual y quizás sea más o menos similar a la idea del taller. Ello no va a ser muy largo, de todas formas. Dos o tres. Ya, resolvamos ese y nos vamos para acá. ¿Cuántas mallas tenemos? ¿Ya? Ahora, lo mismo que pasó allá, este precisamente es el caso particular. Yo veo mi malla 1 y 1 y me doy cuenta inmediatamente que hay una fuente de tensión, pero esa fuente de tensión no es este caso, ¿cierto? Porque comparte